pedimos excusa a Minú, porque entró tarde. Nosotros entramos tarde. Minú, le damos la bienvenida a Minerva Josefina Tavares y Mirabal, Minú Tavares. Nosotros tenemos un tema que es nacional y es el tema de la salida de Minú del PLD. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Minú, Consuelo Despradel usa una expresión muy a menudo que dice que aquí hay personas que después de 30 años se divorcian de la pareja y cuando tú le preguntas, ¿y por qué te divorciaste? Dice, porque era visca. Y tú no te habías dado cuenta que era visca. No, ahora es que yo me doy cuenta. Pregunta, ¿tú te diste cuenta que el PLD era visca desde 20 años después? No, yo me pasé 20 años peleando, planteando las ideas, intentando que las reglas internas se cumplieran, que el partido se democratizara, confiando en que era posible y que esas batallas se iban a llevar a producir esos cambios internos que el partido y el país necesita de un partido que debe servirle. Y la verdad es que cada día se fue haciendo más evidente que estábamos divorciados. Si yo tenía años planteando posiciones de carácter interno del partido y ahí está mi libro que se llama El camino que traigo conmigo como muestra indiscutible de esas batallas que llevé a cabo en cada momento. Frente a tus posiciones en el Congreso. En mis posiciones en el Congreso, de las que también hay muchísimos testimonios, es decir, está la historia ahí, y bueno, ese yo creo que fue un resultado natural, un resultado además yo creo que positivo, y mucha de la gente del PLD dice que lo entiende como positivo porque eso tal vez obliga al PLD a revisarse. Ojalá que sea ese, pero eso no es lo que a mí me preocupa. Y como tú estabas hablando de divorcio, lo que yo tenía que decir del PLD lo dije. Lo dije cuando era militante y lo dije en el momento en que renuncié. Y expliqué las razones por las que había renunciado, que son razones de carácter política, que son razones de convicciones, de valores, de principios y de una visión de país que yo entiendo que hay que construir, con la que estoy comprometida y a la que tengo que dedicarme y estoy dedicada con la fe, con la esperanza de que me lleven y lleven al país a lograr esos resultados que en el PLD y desde el PLD no es posible. Minú, tú tienes algunos privilegios o penas que la vida te ha dado. Eres hija de dos personas que aunque no las disfrutaste, porque ellos murieron siendo tú demasiado pequeña, tú estabas obligada a tener una línea de vida que se corresponda con quizás las dos figuras más limpias que ha tenido la historia dominicana. Es decir, nadie a Manolo Tavares y a Minerva Mirabal le pueden señalar ninguno, como a todos los héroes que a cada rato le están sacando cosas. Sin embargo, tú estabas obligada. La pregunta es la siguiente: ¿eso significa un retiro de la política? ¿Significa un receso o significa una mudanza a otra organización política? Mira, Julito, yo quisiera decir que yo creo que a nadie, a ningún ser humano, se le puede ocurrir que le asesinen a sus padres pueda ser un privilegio en algún sentido. No, que tuviste el privilegio de ser hijo de ellos. Entonces, me pregunté mal. Sí, pero bueno, no es un privilegio nunca, porque yo no tengo
riquezas suficientes en ningún sentido para dar, que yo pudiera decir, si se pudiera, yo lo cambiaría todo por tener tu papá, por tener a mis padres, por haber podido tener el privilegio de vivir con ellos, de aprender de ellos, de recibir de manera directa, cotidianamente, ese ejemplo. Eso no puede, digamos, trastocarse. Ni sustituirse por nada. Y ni sustituirse por nada, y mucho menos entenderse que eso me privilegia. No, eso me compromete. Eso me responsabiliza con actuar de una manera que nunca, jamás, mi vida, mis decisiones pudieran tocar, enlodar el sacrificio y la entrega que ellos tuvieron por la República Dominicana y por el futuro mejor de todos nosotros, sus hijos directos y los demás, a quienes ellos sacrificaron. Entonces, dicho eso, porque a veces la gente lo escribe, lo dicen, dicho eso, yo también aclaré que yo me estaba yendo del PLD, pero no de la política. Y eso es la manifestación de un compromiso. En mi carta de renuncia yo expliqué precisamente esa decisión. Y en eso estoy, asumiéndolo. Lo que ocurra con una militancia política posterior será la consecuencia de esa decisión. Es indudable. Pero no es la motivación para haberme ido del PLD. Es real que Bosch fundó el PLD. Es una realidad que Leonel Fernández entendió el proceso y gobernó, y desde el poder en que fue primero llevado y después él mismo se sostuvo con su partido, él se ganó la posición que tuvo. Ahora, también es cierto que si tú ganaste una diputación y una posición, fue con una trayectoria de vida y con un liderato propio, que es lo que produjo tanto comentario cuando saliste. Y uno quisiera ver algo diferente de esta conversación, que no sea lo mismo. ¿Por qué te fuiste del PLD? Vas a romper. Y sí, como dicen por ahí, juchar pleitos que no tienen sentido. La pregunta es la siguiente. Minú, ¿tú crees posible desarrollar un proyecto fuera de esas dos organizaciones políticas en este momento? Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que es una responsabilidad hacerlo. Ustedes estaban hablando antes de que yo saliera al aire acerca del relevo generacional. Yo hablaría de un relevo político. O sea, en las elecciones del 2012, que son las más cercanas, las opciones por las que se estaba votando eran exactamente las del 2000. ¿O no? Sí. Entonces, es como si hubiera la necesidad de repetirse de manera continua. En este país hay evidentemente una tradición de la cual quizás Balaguer sea su máximo exponente, de que nadie en la política se retira, de que de los puestos públicos nadie se retira, de que no se cambian, por ejemplo. Nosotros tenemos ministros aquí ahora mismo que tienen prácticamente 12 años en los cargos, o van a cumplir 12 años. No, tienen, sí. O los van a cumplir. Y ha habido cambios de gobierno. 16 van a cumplir también. Y 16 van a cumplir. Y hasta 16, exactamente. Entonces, eso definitivamente es una debilidad, sí, es una manifestación también, sí, de la debilidad. Aunque tú no seas un adolescente, esta es tu generación política, justamente. Exacto. Y decía aquí Cantún sentado ahí el otro día, yo creo que la guagua se me está yendo. Minú, tu guagua no se te está yendo. Señor. Y te queda muchas paradas todavía. Así es. Realmente, ¿por dónde podría ser el camino? Bueno, yo he hablado de la creación, de tratar
de aunar voluntades para que conformemos una nueva fuerza, ¿verdad? Una coalición política y social por la democracia. De porque los retos de este o de país, organizaciones existentes. Oiga bien. de política y social, de personas, de partidos, de organizaciones tanto locales como nacionales, de personas con un pensamiento progresista, con un compromiso con la democracia. Cuando nosotros con terminar esta situación, Julito, nada más déjame, solo para concluir la idea, la necesidad de que a la grave crisis institucional que vive la República Dominicana, nosotros seamos capaces de presentarle opciones nuevas, opciones de compromiso con el futuro, con ese país con el que tenemos derecho a soñar y con el que tenemos el deber de construir. Y eso se hace desde la política, solamente desde la política comprometida con el bien común, que es un concepto que tenemos que recuperar y que tú mencionabas hace un momento. Aquí hay una docena de dominicanos. Yo podía mencionar a Minú Tavares, a José Israel Cuello, que no están ahora mismo en ninguna organización política, pero yo no tendría ninguna duda, y fue la razón por la que nosotros te invitamos, esta pregunta que te voy a hacer. Si tú haces una organización, no tienes que hacerme un planteamiento de principio, porque nosotros sabemos cómo tú piensas, porque cada vez que había un proyecto en ese congreso, tú fijaste una posición. A veces coincidía con tu partido, pero cuando no coincidía, planteaste tu posición. Entonces, no tienes que decirme tu programa de gobierno. La pregunta es la siguiente: si en un caso supuesto de que tú vengas y me digas, no, porque nosotros vamos a hacer una organización con Virtudes Álvarez, mi amiga, o la voy a hacer con el doctor Moreno, o la voy a hacer con Narciso, yo te voy a decir, ay, Minú, yo me voy contigo si es una organización de personas que piensen como tú, pero personas que se han pasado la vida dando tropezones, ya tienen 30 años en lo mismo, y algunos 40, y creo que algunos 50. ¿Tú no crees que ese paso habría que pensarlo muy bien? Todos los pasos hay que pensarlo muy bien, y sobre todo si comprometen el futuro de nuestro país. O sea, todos los pasos hay que pensarlo muy bien. Ahora, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de convencer a mucha gente para que participe en la política, porque la sociedad solo se cambia desde la política. Pero con un proyecto, porque ¿qué te van a decir? Tú vas a ser diputada, yo soy diputada, tú eres diputada y con posibilidad de conseguir más en ese partido. Sin embargo, dejaste eso. A propósito, ¿tú sigues diputada? Sí, claro que sí. Ya. Yo fui electa por el voto directo de la ciudadanía para ser diputada desde el 2010 hasta el 2016. Constitucionalmente, yo tengo una responsabilidad, un compromiso con todo el pueblo dominicano al cual represento. Eso es, el que dice que yo debía haber renunciado, es porque desconoce la Constitución, es porque desconoce nuestro orden jurídico y constitucional. Porque si fuera así... En unas elecciones que ni siquiera había arrastre, ¿verdad? O sea, si fuera... no había arrastre. No había arrastre en esa elección. Si fuera así, entonces lo que habría es que eliminar el Congreso y decir que las decisiones del país se tomen en la reunión del comité político del PLD o en la, no sé cómo sería, en la del comité de las diferentes direcciones del partido del PRD. Pero resulta que, por lo general, la manifestación más grave de crisis institucional de este país es precisamente que los partidos no tienen posiciones sobre los temas nacionales. No sabemos lo que piensan los partidos, no toman posición, no la fijan, no dan instrucciones a sus legisladores, como no sea, para defender muchas veces los proyectos que no son precisamente los colectivos. Y mira, la más, digamos,
una manifestación, la más reciente, de esa grave crisis institucional por la que pasa la República Dominicana, es la discusión del tema esta semana de la ley para permitir la incursión del Estado Dominicano en la generación de energía, a donde se propuso una modificación para ponerle un seguro a la posibilidad de que el Estado, después que haga esa inversión, que oye bien, es probablemente la más grande que se haya hecho y que se vaya a poder hacer en este país en materia de energía. Y lo que se estaba proponiendo era, porque se le puso que es provisional la inversión y se está haciendo en terrenos privados. Entonces, la idea es revender esas plantas. Bueno, pues vamos a comprometernos nosotros, que somos los actores políticos que estamos tomando la decisión hoy de que esa inversión de dinero público de todo el pueblo dominicano no pueda ser regalada mañana a precio de vaca muerta. Y eso se dio la instrucción de que no se aprobara esa modificación, que es pues además reiterativa, porque esa es una disposición que está en la Constitución de la República. Lo que queríamos era asegurarlo. Tú has tratado un tema muy difícil porque el sector privado ha dicho aquí que ellos no van a comprar esa planta, que no la van a comprar al precio que implica lo que le costó al gobierno. Bueno, entonces, oye bien. Ellos no van a comprar ese precio. Yo no voté por el proyecto de la construcción de las plantas a carbón, porque no estoy de acuerdo con ella. Pero después que se aprobó, para que puedan entrar y para que se pueda hacer la inversión, hay que permitir se revela. Hay que permitir la participación del Estado en la generación, que ahora mismo no se puede hacer de acuerdo con la legislación vigente y con los acuerdos que se han firmado, que se han ido echando para atrás y que se quieren echar para atrás y para adelante, que son la demostración también de la incapacidad que han tenido los políticos y los empresarios en este país para resolver un problema como tan importante como el problema eléctrico. Entonces eso es así. Entonces, óyeme, si se va a hacer la inversión, que por demás también estaba sobrevaluada, ¿de quiénes son esos dineros que se van a invertir en esas plantas? ¿De quién son? De todos nosotros. Son dineros públicos. Y si nosotros somos representantes del pueblo dominicano, nuestra responsabilidad es defender esa inversión. Y es de eso que estamos hablando. Bien, Minú, usted con su larga militancia en el PLD presenció, está ahí desde los tiempos en que la gente hacía algo por el PLD creyendo que estaba haciendo algo por el país, porque del tiempo en que ni siquiera era un partido con posibilidades reales de ganar unas elecciones al final. Entonces, dada esa experiencia, ¿usted cree que la gente pudiera volver a nacer dentro de las fuerzas electorales, dentro de la población renovada, actual, algún sentimiento de simpatía hacia una nueva organización como lo hubo en el PLD en ese momento? Así como usted lo plantea, de un surgimiento, de una alternativa viable para poder llevar a un grupo con una ideología y unos propósitos claros hacia el poder. Yo no lo creo, ¿no? Yo estoy segura. Este es el momento en que este país está preparado para abrir sus puertas y sus ventanas a la esperanza. Porque si no, estaríamos decretando el cierre del país. Y yo creo que nadie quiere eso. Ningún dominicano ni dominicana que ame esta patria. Entonces, la gente está esperando eso. Y yo he planteado que la coyuntura que se va a dar en el 2016 es una coyuntura para la que el pueblo dominicano se está preparando no para recibir una sorpresa, sino para dar esa sorpresa. Solo que tenemos que unirnos. Por eso es que hablo de que es
ese es el reto principal, que seamos capaces de unirnos para construir esa alternativa, para hacerla viable. Aunque hay poco para tiempo. No hay poco tiempo, faltan 2 años para eso. No, cuando tú estabas hablando de energía, se me ocurrió que realmente el político dominicano no trata los temas en la forma que lo trataste. Un tema específico con el problema abierto, el tema de las 2 plantas en energía. Pero de lo mismo se puede decir con la ley electoral. Lo mismo que ya tú has hablado de que no querían y que definitivamente no le ha interesado a los 2 grandes partidos eso. El tema migratorio, el tema de educación con todo y el 4%, el tema de salud. Yo creo que a mí se me ocurre que independientemente de los 15 minutos que entramos tarde y que no te hace sentir porque tú eres muy formal, quiero pedirte lo siguiente: en este o en cualquier programa que tú tengas la oportunidad de proyectar tus ideas, incluir todos esos temas que los políticos no plantean en forma de detalle. Tú coges ahora mismo la ley electoral, háblanos un poquito de qué tenía, porque eso es lo que nosotros los que estamos abajo no sabemos, qué contenía ese documento que lo meten en una gaveta. No. Mira, eso es una demanda de la sociedad desde hace tiempo, porque la sociedad dominicana está pidiendo cambios y son cambios políticos los que necesitamos. No perdamos eso de vista. Nosotros necesitamos cambios políticos y necesitamos también cambiar a los políticos, porque era de esa falta de relevo de la que ustedes estaban hablando. Eso es lo que este país necesita. Porque tú no estás planteando irte a la montaña, tú no estás planteando alzarte de guerrillera, tú estás planteando cosas que tienen que decir que yo quiero. Y que quiere todo el mundo, porque yo no me canso de decir. Casi todo el mundo, menos los políticos. Y los 2 o 3 que se benefician. No, menos los políticos no. Mira, es fácil decir, por ejemplo, ese mismo ejemplo que yo te estaba poniendo. Hubo 30 legisladores que votaron a favor de esa modificación a la ley. Lo que tiene que haber es, en el Congreso, en los ayuntamientos, representantes del pueblo que honren esa responsabilidad que asumen cuando piden el voto o cuando son designados en los puestos. Tú fuiste reelecta diputada 3 veces. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo para nosotros terminar esta presentación y nosotros pedirte que no nos vote? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se mueven fuerzas extrañas en 180 diputados y hay 4 o 5 que pueden decir: yo soy impoluto, yo crucé el charco sin mojarme? ¿Cómo que se maneja ese Congreso sin que la corrupción que haya los toque a ustedes? Bueno, ese Congreso, ahí es donde precisamente tiene que cambiar. Es decir, donde no puede ser que un dirigente de un partido o del partido, y pongo como caso precisamente el PLD y este mismo caso, llame al Congreso para decir es por esto que hay que votar. Sí, pero espérate, y que digan que esa es la línea del partido. Sí, pero te imprimen una constitución infantil para promover al presidente del partido y los otros se quedan tranquilos. Al presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Sí, se gasta todos los recursos públicos. En periodistas en Santiago y ustedes no se meten. Y en la capital también. También. en todas las emisoras del país. Bien. O sea, la Cámara de Diputados probablemente sea la institución que debe estar compitiendo con todos los demás ministerios del Estado. ¿Cómo no se dan cuenta, Minú? ¿Cómo que cómo no se dan cuenta? El resto de los diputados. Oye, lo que está a la vista es tu casa, si tus hijos andan en Algarete. Se dan cuenta todos. Bien. Porque tú sabes lo que pasa, sí, que la mayoría de los diputados se me acercan a contarme lo que pasa. Sí, no te lo voy a contar para que tú lo sepas, porque tú te atreves a denunciar. Ustedes no lo enteran. Señores, le damos las gracias a Minú Tavares Mirabal, Minerva Josefina. No sabíamos lo de Josefina ahora. Sí, toda la vida. Toda de nacimiento. Gracias, Minú.